No, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos en esa carretera maldita. Era marzo del 2018. Miguel Condori, mi conductor veterano, había detenido el camión bruscamente. ¿No los ve?, susurró, su voz temblando. ¿No ve a todas esas personas paradas al borde del precipicio? Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Lo que van a escuchar es mi experiencia personal en el camino de la muerte de Bolivia, una carretera donde 300 personas murieron y donde sus almas siguen apareciendo. Si están aquí es porque saben que hay lugares donde la tragedia deja marcas permanentes. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Y si esta experiencia los impacta, un like nos ayuda a seguir documentando estas verdades. Pero antes de contarles mi encuentro, deben conocer brevemente por qué esta carretera está maldita. El camino de la muerte conecta La Paz con los yungas bolivianos. 80 kilómetros de terror a 3.500 metros de altura, donde el aire es tan escaso que cada respiración se convierte en una lucha. Su construcción comenzó en los años 30, utilizando prisioneros paraguayos de la Guerra del Chaco, hombres que ya habían perdido todo en la guerra, que habían visto morir a sus compañeros. Fueron enviados a trabajar en condiciones inhumanas, a más de 3.500 metros de altura, donde las temperaturas nocturnas descendían por debajo de cero. Estos hombres comenzaron a excavar, a dinamitar, a construir con sus propias manos lo que se convertiría en su tumba colectiva. Decenas murieron durante la construcción. Cayeron a precipicios de 600 metros. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Nunca recibieron sepultura apropiada. Simplemente desaparecieron. Absorbidos por los abismos, convertidos en parte del paisaje maldito. Cuando la carretera se completó en los años 40, ya había cobrado su primera cosecha de almas. Pero eso era solo el comienzo. En los años 90, entre 200 y 300 conductores perdieron la vida. Casi una muerte diaria. Solo 3.2 metros de ancho, sin barreras de protección. Precipicios de 600 metros que caían verticalmente hacia la nada. Las condiciones meteorológicas cambiaban en minutos. Una mañana soleada se convertía en tormenta de granizo. La lluvia transformaba el camino en una pista de patinaje mortal. La niebla descendía como una cortina blanca que eliminaba toda visibilidad. Pero lo más inquietante eran los reportes de conductores veteranos. Antes de los accidentes más trágicos, las víctimas hablaban solas, como si conversaran con alguien invisible, como si hubieran sido atraídas por voces que solo ellos podían escuchar. Los accidentes seguían patrones extraños. Ocurrían en los mismos puntos, a las mismas horas, con características similares, como si la carretera tuviera su propia voluntad, su propio apetito de muerte. Y ahí fue donde decidí ir en marzo del 2018. Había escuchado tantos testimonios, tantas historias que desafiaban la lógica, que necesitaba experimentar por mí mismo qué había de cierto en todo esto, sin saber que esa decisión cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. El vuelo hacia La Paz es en sí mismo una experiencia que te prepara psicológicamente. Cuando el avión desciende entre las montañas nevadas de los Andes, cuando ves esa ciudad construida literalmente entre las nubes, sabes que estás entrando a un territorio diferente. Llegar a La Paz es impactante. 3.500 metros de altura.
Cada respiración es un esfuerzo consciente. El aire es tan delgado que sientes que te ahogas incluso estando sentado. Los locales lo llaman soroche, el mal de altura que puede derribar al más fuerte. Caminé lentamente desde el aeropuerto. Cada paso requería planificación. Mi corazón latía el doble de rápido que de costumbre. Era como si mi cuerpo supiera instintivamente que estaba en un lugar donde las leyes normales de la supervivencia no aplicaban. Miguel Condori me esperaba en la estación de autobuses, junto a su camión Ford del 85, un vehículo que parecía haber visto mejores días, con abolladuras que contaban historias, con rayones que sugerían encuentros demasiado cercanos con los precipicios. «Usted debe ser el periodista», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Miguel. Llevo 35 años recorriendo esa carretera. He visto cosas que...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «¿Está completamente seguro de que quiere hacer esto?», me preguntó mientras revisaba meticulosamente los neumáticos, las cadenas, los frenos, cada detalle que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. «He oído las historias», le respondí, «pero necesito experimentarlo por mí mismo. Necesito entender qué hay de cierto». Miguel me miró directamente a los ojos, con esa mirada que tienen las personas que han visto demasiado. «La carretera tiene maneras de saber cuando alguien viene solo por curiosidad», murmuró, «y no siempre es amable con los curiosos. Los que van por turismo, por aventura, a veces regresan diferentes. Algunos no regresan para nada». Salimos de La Paz a las 5:30 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía bajo un manto de bruma matinal. El ascenso hacia el punto de inicio del camino de la muerte es gradual, pero cada kilómetro que avanzábamos sentía como si nos alejáramos no solo de la civilización, sino de la realidad conocida. El paisaje cambia dramáticamente, de lo urbano a lo árido, de lo civilizado a lo primitivo, de lo seguro a lo amenazante. Las casas se vuelven más escasas, más pobres, hasta que finalmente desaparecen completamente, dejándote solo con la inmensidad de las montañas y con la certeza creciente de que estás adentrándote en territorio prohibido. A las 7:15 llegamos al punto de no retorno. Una señal desgastada por el tiempo marcaba el inicio oficial del camino de la muerte. «Precaución, ruta extremadamente peligrosa. A partir de aquí no hay vuelta atrás», me dijo Miguel, su voz más seria que antes. «La única manera de salir es completar los 80 kilómetros o...». No terminó la frase, pero ambos sabíamos cuál era la alternativa. Había visto las pequeñas cruces blancas, docenas de ellas, marcando los puntos exactos donde otros habían tomado esa segunda opción, donde habían encontrado su salida definitiva. Los primeros 25 kilómetros habían sido tensos, pero dentro de lo que esperaba. La carretera era estrecha, los precipicios profundos y amenazantes, pero nada que mi mente racional no pudiera procesar. El paisaje era sobrecogedor. Picos nevados que se perdían en las nubes, valles que descendían hacia la nada, una inmensidad que te hacía sentir insignificante, como una hormiga caminando por el borde de un cuchillo cósmico. Miguel conducía con la experiencia de décadas. Cada curva la conocía de memoria. Cada peligro lo anticipaba con precisión milimétrica.
pero podía sentir que algo había cambiado en su comportamiento. Estaba más tenso, más alerta, como si estuviéramos aproximándonos a territorio verdaderamente peligroso. «Estamos llegando a la curva del diablo», murmuró, reduciendo la velocidad. «Es aquí donde suceden la mayoría de los encuentros». Y entonces, súbitamente, detuvo el camión. «¿Escucha eso?», me preguntó. Su voz apenas un susurro, apagando completamente el motor. Al principio solo oía el viento helado de las montañas, pero entonces, gradualmente, comencé a percibir algo más: voces, susurros, como si hubiera personas conversando a la distancia. Pero las palabras no eran claras, sonaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro. «Son ellos», murmuró Miguel, sus nudillos blancos de aferrar el volante. «Siempre hablan entre sí en esta curva, como si estuvieran planificando algo, decidiendo quién será el siguiente». Las voces se intensificaron. Podía distinguir diferentes tonos, diferentes timbres, como si fuera una conversación grupal, pero en un idioma que no lograba identificar, o tal vez en español tan distorsionado que se había vuelto irreconocible. «Miguel», susurré. «¿Qué están diciendo?». «No lo sé», respondió. «Nunca he podido entender las palabras, pero siempre siento, siempre sé que hablan de nosotros, que nos están evaluando, midiendo». Y entonces Miguel señaló hacia el precipicio con una mano temblorosa. «Mire, ahí». Seguí la dirección de su dedo, y lo que vi desafió toda lógica, toda razón. Figuras humanas, al menos una docena, paradas al borde del abismo de 600 metros, todas mirando directamente hacia nuestro camión. No se movían, no gesticulaban, no parecían afectadas por el viento helado que azotaba la montaña. Simplemente observaban, con una intensidad que se sentía físicamente. «¿Quiénes son?», susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Los que nunca se fueron», respondió Miguel. «Los que siguen esperando su turno para salir de aquí. Los que murieron en esta carretera pero no han aceptado que su viaje terminó». Permanecimos inmóviles durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Las figuras no se movían, pero podía sentir, con cada fibra de mi ser, que nos estaban estudiando, evaluando, como si estuvieran decidiendo algo importante sobre nosotros. «Tenemos que irnos», murmuró Miguel súbitamente. «Tenemos que seguir». Quedarse demasiado tiempo en un lugar les da oportunidad de acercarse, de establecer contacto. Y cuando eso sucede, no terminó la frase, pero encendió el motor bruscamente. Y fue entonces cuando algo escalofriante sucedió. Todas las figuras, simultáneamente, como movidas por una sola voluntad, comenzaron a caminar, siguiendo la dirección de nuestro camión, manteniéndose paralelas a nosotros, como una escolta fantasmal. «No mire hacia atrás», me advirtió Miguel. «Cualquier cosa que pase, no voltee a mirarlos. Eso les da más poder, más conexión con usted». Pero la tentación era irresistible. Por el espejo lateral del camión, podía ver las figuras caminando a nuestro ritmo, sin prisa, sin esfuerzo, como si caminar por el borde de un precipicio de 600 metros fuera lo más natural del mundo. Y fue entonces cuando una de ellas, una figura que parecía más sólida que las demás,
Se detuvo y levantó lentamente su brazo, señalándome directamente, como si me hubiera reconocido, como si supiera exactamente quién era yo y por qué había venido. Acelerar después de la curva del diablo fue como despertar de una pesadilla, solo para darse cuenta de que aún estabas dentro de otra. El camión respondía de manera extraña. El motor tosía y se entrecortaba, como si algo hubiera interferido con su funcionamiento normal. ¿Nota algo raro en el motor?, le pregunté a Miguel. Siempre pasa después de la curva, respondió. Es como si algo de ellos se hubiera quedado pegado al camión, como si nos estuvieran siguiendo de una manera diferente. Miré por el espejo retrovisor. Ya no podía ver las figuras, pero tenía la sensación persistente de que no estábamos solos, de que algo invisible viajaba con nosotros, observando, evaluando, esperando el momento perfecto para manifestarse. Los siguientes kilómetros fueron tensos. El paisaje se volvía cada vez más desolado, más amenazante. Las paredes rocosas se alzaban a un lado como guardianes silenciosos, mientras que del otro lado solo existía la nada, un abismo que parecía tragarse incluso la luz. En el kilómetro 35 comenzaron los problemas eléctricos. La radio se encendía y apagaba sola, emitiendo estática y ocasionalmente voces distorsionadas que hablaban en idiomas que no podíamos identificar. Apague eso, me pidió Miguel, con nerviosismo evidente. A veces sintonizan frecuencias que no deberían existir y escucha cosas que no está preparado para oír. En el kilómetro 40 comencé a sentir cambios de temperatura inexplicables dentro del camión. De repente hacía un frío que calaba los huesos, después un calor sofocante, como si estuviéramos pasando a través de diferentes capas de realidad, diferentes atmósferas superpuestas. Fue en el kilómetro 45 cuando tuvimos nuestro segundo encuentro visual. Miguel redujo la velocidad súbitamente. ¿La ve?, susurró. Ahí, caminando por el borde de la carretera. Había una mujer. Vestía ropas que parecían de décadas anteriores, un vestido floreado descolorido, zapatos que habían conocido mejores tiempos. Caminaba lentamente, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Tiene que ser una turista perdida, murmuré. Deberíamos ayudarla. No, me detuvo Miguel bruscamente. Mire más cuidadosamente. Mire cómo camina. Observé con más atención. Y entonces lo noté. No producía sombra. A pesar del sol intenso de la altura, no había sombra alguna proyectándose desde su figura. Miguel hizo sonar el claxon, un sonido que resonó como trueno entre las montañas. Para advertirle del peligro de caminar tan cerca del precipicio, ella se detuvo, se giró lentamente hacia nosotros. Nos miró directamente, y entonces simplemente desapareció, como si hubiera sido solo un espejismo, una ilusión óptica creada por la altitud. Eso pasa seguido, me explicó Miguel con voz temblorosa. Aparecen, te miran y desaparecen, como si solo quisieran ser vistas, reconocidas, recordadas. En el kilómetro 60, los problemas mecánicos se intensificaron dramáticamente. El motor se apagaba completamente. Las luces del tablero parpadeaban como luciérnagas enloquecidas. El volante vibraba con una intensidad que hacía doler las manos. Cuando hay demasiados de ellos cerca,
explicó Miguel mientras luchaba por mantener el control del vehículo. Los motores no responden bien. Es como si la electricidad del aire fuera diferente, como si hubiera interferencias que no podemos ver. Nos detuvimos en un pequeño ensanchamiento de la carretera. Miguel abrió el capó. Revisó las conexiones, pero todo parecía estar en orden. Al menos físicamente, no va a encontrar nada rotos, me dijo. El problema no está en el motor, está en el aire, en el ambiente, en las presencias que nos rodean. Mientras Miguel trabajaba en el motor, yo permanecí dentro del camión y fue entonces cuando comencé a escuchar cosas que me helaron la sangre. Susurros, directamente en mi oído, como si alguien estuviera sentado a mi lado, hablándome al oído. Pero cuando me giraba, no había nadie. Las palabras no eran claras. Sonaban como si vinieran de muy lejos, o como si fueran filtradas a través de agua. Pero la intención era inconfundible. Me estaban llamando, me estaban invitando. Me pedían que saliera del camión, que me acercara al precipicio, que los acompañara. Miguel, lo llamé con voz temblorosa. Creo que deberíamos irnos ya. Él levantó la vista del motor, me miró a los ojos, y en su expresión vi que él también los estaba escuchando. Sí, murmuró. Ya están tratando de conectar con usted. Eso no es buena señal. Estábamos descendiendo por una curva cerrada cuando Miguel pisó bruscamente los frenos. ¿No lo ve?, me preguntó, señalando directamente al frente. Ahí, parado en medio de la carretera, había un hombre, mirándome con una expresión de súplica infinita. Con los brazos extendidos, Miguel hizo sonar el claxon, pero el hombre no se movió. Tenemos que pasarlo. Si nos detenemos, si le abrimos la puerta, ya no será solo un pasajero más, y así, con el corazón latiendo a toda velocidad, pasamos literalmente a través de esa figura, a través de ella, como si fuera humo, como si fuera solo la memoria de alguien que una vez había estado ahí. Pero eso no fue todo. En los últimos 8 kilómetros comencé a escuchar voces dentro del camión, voces que susurraban mi nombre, que me pedían que detuviera el vehículo. Miguel también las escuchaba. No les haga caso, me advirtió. Están tratando de convencerlo de que se baje, de que se una a ellos. Cuando finalmente completamos los 80 kilómetros, cuando llegamos al pueblo de Coroico, ambos permanecimos sentados en el camión durante largos minutos, en silencio absoluto, procesando lo que habíamos experimentado. Mis manos temblaban, mi respiración era errática. Tenía la sensación de haber regresado de un lugar que no pertenecía a nuestro mundo, de haber cruzado territorios que la mente humana no está diseñada para explorar. ¿Cómo? Comencé a preguntar, pero Miguel me detuvo. No trate de entenderlo racionalmente, me dijo. Hay cosas en este mundo que van más allá de la lógica, más allá de la comprensión. Solo acéptelo y agradezca que salimos vivos. Pero yo necesitaba más respuestas. Necesitaba saber si lo que había experimentado era real, o si la altitud, el estrés, la sugestión, habían creado alucinaciones. Así que decidí quedarme en Coroico durante una semana, entrevistando a otros conductores, recopilando testimonios, buscando patrones que confirmaran o negaran mi experiencia. Roberto Mamani fue el primero en acceder a hablar conmigo, un hombre de 58 años,
con ojos que habían visto demasiado, con arrugas que parecían mapas de carreteras peligrosas. Mi primer encuentro fue en 1987. Me contó mientras compartíamos cocatea en una pequeña cantina. Venía regresando de Coroico con una carga de naranjas. Era como las 2 de la madrugada, la hora en que los vivos deberían estar durmiendo. Pero yo tenía que trabajar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Vi a un hombre parado al borde del precipicio. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Tal vez un turista perdido. Me bajé del camión. Caminé hacia él, pero cuando estaba a unos metros, se giró para mirarme. Roberto hizo una pausa larga, como si estuviera reviviendo el momento. No tenía cara. Donde debería estar el rostro, solo había oscuridad. Un vacío que parecía absorber incluso la luz de la luna. Y entonces escuché su voz, pero no salía de donde debería estar su boca. Salía de todas partes a la vez, del aire, de las rocas, de mi propia cabeza. ¿Qué le decía? Pregunté. Me pedía que lo llevara a casa, que tenía familia esperándolo, que había estado caminando durante años, tratando de encontrar el camino de regreso. Pero algo en su voz, algo en la manera como las palabras resonaban, me dijo que si lo llevaba, yo nunca regresaría a la mía. Carlos Quispe tenía una historia similar, pero aún más perturbadora. Era diciembre del 2003, me relató. Llovía fuerte. Una de esas tormentas andinas que pueden matarte en minutos. Estaba conduciendo despacio, tratando de no resbalarme hacia el precipicio. Cuando escuché que alguien tocaba la ventanilla, Carlos encendió un cigarrillo con manos nerviosas. Era una mujer, completamente empapada, con ropa desgarrada. Pero lo más extraño era que no parecía sentir frío. A pesar de que estábamos bajo cero, me pidió aventón. Dijo que venía de un accidente más adelante, que su familia había muerto, que ella era la única sobreviviente. ¿Qué hizo? Pregunté. Le abrí la puerta. ¿Qué más podía hacer? Había una mujer en problemas, bajo la lluvia, en medio de la nada. Se subió, se sentó, y durante todo el viaje no dijo ni una palabra. Solo miraba hacia adelante, con una expresión que no era de este mundo. Carlos tomó una calada profunda de su cigarrillo. Cuando llegamos a La Paz, cuando me giré para cobrarle el pasaje, ya no estaba. El asiento estaba completamente seco, como si nunca hubiera estado ahí, como si nunca hubiera llovido. Pero en el piso del camión había charcos de agua, agua que formaba la silueta exacta de donde ella había puesto los pies. Andrés Apaza me habló de algo que llamaba los accidentes dirigidos, un fenómeno que había presenciado múltiples veces durante sus 40 años en la carretera. Los he visto, me confesó. Conductores que van manejando perfectamente, personas experimentadas que conocen cada curva, cada peligro, y de repente empiezan a hablar solos, como si conversaran con alguien dentro del vehículo, alguien que el resto no podemos ver. ¿Qué tipo de conversación? Al principio parecen normales, como si estuvieran hablando con un pasajero, pero después el tono cambia, se vuelven más agitados, más desesperados, como si estuvieran discutiendo. Como si alguien los estuviera presionando para hacer algo que no quieren. Andrés me miró directamente a los ojos y después
Después simplemente giran el volante hacia el precipicio. No es un accidente, no es una pérdida de control, es una decisión deliberada, como si alguien les hubiera convencido de que esa era la única salida. El testimonio más escalofriante vino de Teresa Mamani, una de las pocas mujeres que habían trabajado como conductora en el camino de la muerte. Una noche del 2010, me relató con voz apenas audible, vi algo que jamás podré olvidar. Era una procesión, docenas de figuras caminando por el borde del precipicio, todas en fila, todas dirigiéndose hacia el mismo punto. ¿Hacia dónde iban? Hacia la curva del diablo, el mismo lugar donde usted dice que los vio, pero lo más terrible no era verlas, sino reconocerlas. Eran conductores que yo había conocido, amigos que habían muerto en esa carretera años atrás, pero ahí estaban, caminando, como si siguieran haciendo su ruta eterna. Teresa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Uno de ellos, mi compadre José, que había muerto en 2004, se detuvo, me miró y levantó la mano para saludarme, exactamente como lo hacía cuando estaba vivo. Como si para él, para todos ellos, la muerte hubiera sido solo una pausa, no un final. Pero no solo los conductores locales habían tenido encuentros. También entrevisté a turistas extranjeros que habían experimentado fenómenos similares durante sus viajes en bicicleta. Sarah Mitchell, una ciclista británica de 28 años, me escribió desde Londres después de mi investigación. Estaba descendiendo por una de las curvas más cerradas, decía su email, cuando escuché claramente una voz masculina que me gritaba «Cuidado» en español. Era una voz clara, fuerte, imposible de ignorar. Frené instintivamente y unos segundos después, una roca del tamaño de un automóvil se desprendió de la pared, cayendo exactamente por donde hubiera pasado si no hubiera frenado. Cuando me giré para agradecer a quien me había advertido, no había nadie, solo el eco de mi propia respiración en la inmensidad de los precipicios. Pero estoy absolutamente segura de que esa voz me salvó la vida. Hans Weber, un ciclista suizo, me envió algo aún más inquietante. Al final del recorrido, cuando estábamos tomando fotos grupales en el pueblo, revisé las imágenes en mi cámara digital. Y en todas, absolutamente en todas las fotos, aparecían figuras adicionales, personas que definitivamente no estaban con nuestro grupo. Hans me envió las fotografías, y efectivamente, en cada imagen se podían distinguir siluetas translúcidas, figuras que parecían observar al grupo desde la distancia, como si hubieran sido atraídas por la actividad, por la vida, por la alegría de quienes habían completado exitosamente el recorrido. Todos estos testimonios, estos encuentros documentados, confirmaban lo que yo había experimentado. El camino de la muerte no era solo una carretera peligrosa. Era un lugar donde las dimensiones se superponían, donde las almas atrapadas habían encontrado una manera de persistir, de seguir existiendo, de seguir buscando completar ese último viaje que la muerte había interrumpido. En 2006, Bolivia construyó una nueva carretera segura. La antigua ruta se cerró para tráfico comercial, pero se convirtió en atracción turística para ciclistas extremos. Paradójicamente, mientras menos bolivianos la transitaban, más apariciones se reportaban. Marco Colque, guía turístico, me explicó:
Los extranjeros no entienden. Vienen buscando aventura para sus redes sociales, pero no comprenden que esta carretera está habitada. Los guías reportan incidentes constantes. Turistas que se detienen súbitamente afirmando ver personas que los siguen. Voces que los llaman en idiomas desconocidos. El año pasado tuve alemanes que llegaron hasta la mitad del recorrido. Uno empezó a gritar que un hombre con ropa desgarrada los seguía pidiendo ayuda. Pero nosotros no veíamos nada. Es como si las almas atrapadas hubieran encontrado en el turismo masivo una nueva audiencia, una nueva manera de manifestarse, de ser vistas, recordadas, como si hubieran evolucionado, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo el mismo objetivo: completar eternamente ese último viaje que nunca terminaron. Y así termina mi experiencia en el camino de la muerte, una carretera que me enseñó que hay lugares donde la tragedia humana crea sus propias realidades. Esta no es solo la historia de una carretera peligrosa, es el testimonio de cómo el sufrimiento intenso puede impregnar lugares, crear memorias permanentes en la piedra, en el aire, en la energía misma del espacio. Pero hay algo más que debo revelarles. Durante los últimos 2 años, los encuentros se han multiplicado exponencialmente. Ya no solo de noche, sino durante el día, en grupos grandes, como si la atención renovada hacia la carretera hubiera despertado algo que dormitaba. Como si las almas atrapadas hubieran encontrado en el turismo una nueva forma de energía. ¿Será que al convertir una tragedia en atracción turística, hemos perturbado un equilibrio que permanecía estable? ¿Será que estas almas han encontrado en la atención masiva una nueva manera de mantenerse presentes? Si esta experiencia ha despertado algo en su alma, si reconocen que hay lugares donde el velo se vuelve más delgado, suscríbanse a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Este es un refugio para quienes entienden que la realidad trasciende lo visible. Y si esta historia los ha impactado, un like nos ayuda a preservar testimonios de quienes ya no pueden contar los suyos. Recuerden, en las alturas de los Andes, donde la muerte acecha en cada curva, hay caminos que una vez recorridos nos marcan para siempre, porque todos estamos transitando nuestro propio camino de la muerte. La diferencia es que algunos tienen la fortuna de completar el viaje. En Relatos Sobrenaturales de Medianoche, los esperamos para la próxima historia. Que descansen en paz y que sus caminos los lleven siempre de regreso a casa.